Apenas en el programa de esta semana estaba platicando con mi amigo Ángel, al cual le mando saludos y que es un coleccionista aquí en la isla de Cozumel, y platicábamos de un tema específico de cómo si algún objeto que uno de pronto compra o le regalan o de alguna manera llega a la casa porque alguien lo lleva, puede contener algún tipo de energía negativa, algún tipo de embrujo, algún tipo de carga. Y en realidad es que algunas veces sí puede llegar a pasar esto. Es por eso que hoy quería compartirles un relato de algo que va de acuerdo a esta temática. Resulta que esta era una casa donde vivía una familia, digamos normal, que era mamá, papá, y habían tenido a una pequeña bebé. La bebé pues tenía muy poquitos meses, todavía no había empezado a caminar o a dar palabras, cuando desafortunadamente la abuela del papá había dejado de existir. Desafortunadamente tuvo, digamos, algo que se le complicó y partió hacia el más allá. En la casa donde ella vivía, la abuela, había varias cosas, varios objetos, y los familiares, para que no se tirara, no se deshicieran de todas las cosas, le preguntaron si alguien quería llevarse algo a su casa o quedarse con algún mueble o algo. Entonces ellos, como tenían su casa, pues digamos nueva, esta pareja nueva, pues ya tenía muchas cosas, pero al papá, al joven, le había llamado la atención una figura que tenía su abuela desde hacía quién sabe cuánto tiempo, y era aparentemente lo que era una muñeca, pero de aquellas antiguas que eran de porcelana, de aquellas que no se movían, y estaba como un adornito que tenía la abuelita ya, y le había gustado mucho, y según le había platicado su abuela, esta muñeca tenía muchos años, así que dijo que quería quedarse con eso de recuerdo y se lo llevó a su casa. En esta primera parte todo pasó normal, todo bien. Llegó a la casa, llegó la familia a la casa, la pusieron en uno de los cuartos donde tenían varios adornos. No sé si ustedes hayan visto de esas repisas o esas tablas o muebles donde se colocan varios adornos, y sobre todo aquellos adornos que se coleccionan, es decir, cuando uno viaja y se lleva cierto artículo y los va colocando en ese lugar. Pues ellos tenían un sitio como ese, y ahí es donde habían colocado a esa pequeña muñeca de porcelana. Pasó el tiempo y la bebé empezó a crecer. Todo empezó a cambiar cuando de pronto se dieron cuenta que la bebé, cuando empezaba a hablar, conversaba o platicaba o jugaba con alguien. Entonces esto se hacía más fuerte en el cuarto donde tenían todos los objetos, toda su colección, por decirlo así. Y pues como bien ocurre, muchas veces se dice que los niños tienen esa creatividad o ese cerebro de ilusiones y de creaciones, y piensan que los amigos imaginarios pues son parte del mismo crecimiento, y la misma psicología dice que puede ser una posibilidad, pero algunas veces esto rompe, es decir, sale de lo que es lo normal. Así que de pronto empezaron a ocurrir cosas más extrañas. La niña, cuando iba creciendo, decía que tenía una amiguita, y ellos empezaron a sospechar qué amiguita podía tener. Escuchaban que hablaba en el cuarto solita, y de pronto cuando veían, estaba jugando con sus muñecas como que alguien estuviera allá. Hasta que llegó un momento en el cual las cosas empezaron a ponerse más intensas, y la niña empezó a hablar y discutir algunas veces, pero no lo hacía sentadita, lo hacía parada frente al lugar donde tenían todos los objetos que coleccionaban o que guardaban, y precisamente donde estaba esa muñeca de porcelana, que era mediana, es decir, no era pequeñita, era más grandecita. Ahí es donde estaba hablando y apuntaba hacia la muñeca, como que la muñeca le respondiera o le escuchara. Entonces la mamá le empezó a preguntar con quién hablaba, con quién jugaba. Entonces ella, la niña, le dijo que la muñeca era su amiga y que se había molestado varias veces y que le estaba haciendo
maldades, como le decimos aquí en esta parte de México, que le hacía algunas maldades o la lastimaba o le gritaba. Eso no podía ser lógico, obviamente se trataba de un objeto inanimado. Así que esta persona, la mamá, decidió buscar a alguien que le ayudara con esa temática. Llevó a alguien y esta persona, desde que entró en la casa, le dijo que en ese lugar había algo extraño, algo que no estaba bien. Así que hicieron una limpia, estuvieron recorriendo la casa hasta que llegaron a ese cuarto donde estaban todos esos objetos, y precisamente en la muñeca es donde le preguntó que esa muñeca dónde la había tomado, y le contó todo lo que había pasado, que la había heredado, por decirlo así, de la abuela, y que la abuela le contó que hacía mucho tiempo que estaba en su casa. Entonces esta persona le dijo que esa muñeca contenía aparentemente el espíritu del dueño original, es decir, la dueña, que fue de ese hermoso objeto que le podemos decir de colección, y que ese espíritu estaba de alguna manera afectando a la niña. Así que lo que tenía que hacer era deshacerse de ese objeto. Ella pensó en qué hacer, venderlo, regalarlo, pero ¿qué es lo que iba a pasar? Muchas veces cuando uno se deshace de algún objeto y lo manda a otro lado, este objeto pues sigue haciendo daño a donde vaya. Entonces le preguntó a esa persona que si podía llevárselo, y le dijo que sí, se lo podía llevar y que podía hacer algo para proteger, es decir, para desactivar lo que tuviera, y si quería se lo podía regresar. Entonces ella le dijo que no quería saber nada más de esa muñeca, simplemente que la sacara de su casa. Así que se la llevó esta persona, y a partir de ese día, a partir de esa fecha, las cosas calmaron. La niña volvió a tener la misma actitud que había presentado siempre, tranquila, contenta, feliz, y de alguna forma se limpió de esa carga que contenía ese pequeño objeto, una muñequita. Te pregunto, ¿algunas veces tú en casa has sospechado que algún objeto pudiera contener algo, algún tipo de impregnación? Revisa si tienes un juguete, un objeto, un mueble, incluso un ropero, algo que te hayas heredado o que hayas comprado de segunda mano, podría contener una impregnación o algún tipo de trabajo de brujería. Pero bueno, eso me gustaría que tú me lo cuentes para que se vuelva un relato más en este espacio. Espero que te haya gustado el día de hoy. Como siempre, te invito a seguirme en redes sociales. Te agradezco mucho que lo hagas. Recuerda que soy como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales. De la misma manera, agradezco que me dejes tu comentario, que le des like a este video y que compartas para que podamos llegar a más personas. Le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente video. Hasta pronto.